Bienvenidos feligreses y feligresas. Como dije en el anterior iceberg, la Biblia es el libro más vendido de la historia y el que tiene los relatos más interesantes jamás escritos, pero sobre todo, muchísimos misterios. Se nota que les encanta estos temas, muestra de ello es el enorme apoyo del primer video que hice del iceberg de la Biblia y del iceberg de Dios. Por otra parte, he estado publicando distintos videos por niveles, llamándolos el iceberg del cristianismo, para al final compilarlos y estrenarlos en un solo video y puedas disfrutarlo de manera recorrida. Es así, que haciendo eso, he llamado al presente, el iceberg de la Biblia 2. Espero que te guste mucho el video y le des mucho amor, ya que puede que aún tenga una tercera y última parte por subir. Como siempre, si te gusta mi contenido y quieres apoyarme a crecer, dale like al video, suscríbete activando la campanita, compártelo con los que más quieres y deja tu opinión abajo en la caja de comentarios. También, si gustas puedes unirte a los miembros del canal, en donde obtendrás muchos beneficios interesantes. Sin nada más que decir, empecemos con el nivel 1. Nivel 1. El fruto prohibido. El fruto prohibido, según la Biblia, es el nombre dado al fruto que crece en el jardín del Edén y que Dios ordena a la humanidad que no coma. En la narración bíblica, Adán y Eva comen el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y son exiliados del Edén. Y el Señor Dios mandó al hombre y a la mujer diciendo, de cada árbol del jardín puedes comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás de él, porque en el día en que comas de él seguramente morirás. Génesis capítulo 2, versículo 16. Como metáfora fuera de las religiones abrahámicas, la frase se refiere típicamente a cualquier indulgencia o placer que se considere ilegal o inmoral. En cuanto a qué fruto puede haber sido el fruto prohibido del jardín del Edén, las posibilidades son: manzana. En Europa occidental, el fruto era a menudo representado como una manzana. Esto fue posiblemente debido a un malentendido de malum, un sustantivo latino nativo que significa mal, del adjetivo malus, y malum, otro sustantivo latino, tomado del griego, que significa manzana. En la Vulgata, Génesis 2, 17, describe el árbol como del igno autem scientiaeboni et mali, traducido al español, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal. Mali aquí es el genitivo de malum. Por otra parte, la laringe, específicamente la prominencia laríngea que une el cartílago tiroideo en la garganta humana, es notablemente más prominente en los hombres y por lo tanto se llamó manzana de Adán, de una noción de que fue causada por la fruta prohibida que se atasca en la garganta de Adán mientras se la tragaba. Uva. El libro de Enoc describe el árbol del conocimiento así: era como una especie del árbol de tamarindo, dando fruto que se asemejaba a uvas extremadamente finas, y su fragancia se extendió a una distancia considerable. Exclamé, qué hermoso es este árbol, y lo encantador que es su apariencia. Enoc, capítulo 32, versículos 4 al 5. Higo. La Biblia dice en el libro del Génesis que Adán y Eva habían hecho su propia ropa de hoja de higo, y los ojos de ambos se abrieron, y sabían que estaban desnudos, y cosieron hojas de higo juntas, y se hicieron fajas. El rabino Nehemía apoya la idea de que el fruto era un higo, ya que fue a partir de hojas de higo que Dios hizo vestiduras para Adán y Eva al expulsarlos del jardín. Dado que la higuera es un símbolo de larga data de la sexualidad femenina, disfrutó de una carrera como suplente favorito de la manzana, como la fruta prohibida durante el Renacimiento italiano. Miguel Ángel lo representa como tal, en su fresco de obra maestra en el techo de la Capilla Sistina. Granada. Los defensores de la teoría de que el jardín del Edén estaba ubicado en algún lugar de lo que ahora se conoce como Oriente Medio, sugieren que el fruto era en realidad una granada, una planta autóctona de Irán al Himalaya, y cultivada desde tiempos antiguos. La asociación de la granada con el conocimiento del inframundo, tal como se proporciona en la leyenda griega antigua de Perséfone, también puede haber dado lugar a una asociación con el conocimiento del otro mundo, atando con el conocimiento que está prohibido a los mortales. Trigo.
El rabino Judá propone que la fruta era trigo, porque un bebé no sabe llamar a su madre y padre hasta que prueba el sabor del grano. En hebreo, el trigo es quita, que ha sido considerado como un juego de palabras en ket, que significa pecado. Aunque comúnmente confundido con una semilla, en el estudio de la botánica, una baya de trigo es técnicamente una fruta simple, conocida como cariópside, que tiene la misma estructura que una manzana. Así como una manzana es una fruta carnosa que contiene semillas, un grano es una fruta seca, que absorbe agua y contiene una semilla. La confusión proviene del hecho de que el fruto de una hierba tiene una forma similar a algunas semillas. Z. Un fresco en la abadía de Plain Coral del siglo XIII en Francia representa a Adán y Eva en el jardín del Edén, flanqueando un árbol del conocimiento que tiene la apariencia de una gigantesca amanita muscaria, una seta psicoactiva. Terence McKenna propuso que el fruto prohibido era una referencia a plantas psicoactivas y hongos, específicamente setas de psilocibina, que teorizó jugaron un papel central en la evolución del cerebro humano. Anteriormente, en un estudio bien documentado pero muy criticado, John M. Allegro propuso el hongo como el fruto prohibido. Banana. Por último, existen varios defensores de esta teoría que datan del siglo XIII. En la traducción de Nathan Ameati, del siglo XIII de la obra de Maimónides, los aforismos médicos de Moisés, el plátano se llama la manzana del Edén. En el siglo XVI, Menahem Lonsano consideró que era de conocimiento común en Siria y Egipto que el plátano era la manzana del Edén. ¿De dónde vino Melquisedec? Aparentemente de la nada, Melquisedec irrumpe en escena en el Génesis 14, aventurándose desde una ciudad llamada Salem, un posible precursor de Jerusalén, para bendecir a Abraham y ofrecer un sacrificio de pan y vino. Siglos antes de la fundación formal del sacerdocio israelita, Melquisedec se identifica como un sacerdote, uno que de alguna manera, aparte de Abraham, había llegado a conocer al verdadero Dios. Melquisedec también era el gobernante de Salem, de ahí su nombre, que significa Rey de la Justicia. ¿Quién era este hombre misterioso? Las escrituras posteriores solo plantean más preguntas que respuestas. En Hebreos capítulo 7, versículo 3, leemos que Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, sino semejante al Hijo de Dios, continúa siendo sacerdote para siempre. Según el comentario bíblico de Haydock, este versículo no dice que Melquisedec no tuviera padres, sino que son desconocidos para nosotros. Su vida permanece oculta con el Cristo, a quien al parecer antecedió como prototipo. El discípulo a quien Jesús amaba. Es una expresión que aparece 6 veces en el Evangelio de Juan, para denominar a uno de los discípulos del grupo original de seguidores de Jesús de Nazaret y que no aparece en ningún otro de los evangelios. También es conocido como el discípulo amado. A su alrededor se organizó una comunidad cristiana que se distinguía de las demás por tener una cristología más elevada. Existen diversas teorías sobre la identidad de este discípulo, aunque la tradición lo identifica como el apóstol Juan. En el Evangelio de Juan, se hacen diversas menciones a un discípulo a quien Jesús amaba, sin desvelar nunca su verdadero nombre. Está recostado sobre el pecho de Jesús durante la última cena y le pregunta qué discípulo le va a entregar. Juan capítulo 13 versículos 21 al 26, también aparece al pie de la cruz, separado de los demás discípulos y junto a la madre de Jesús. Juan capítulo 19 versículos 26 y 27. Es quien corre junto con Pedro hacia el sepulcro vacío, Juan capítulo 20, versículos 1 al 10. También se encuentra al lado de Pedro, durante la tercera y última aparición del Jesús resucitado ante sus discípulos en ese evangelio, Juan capítulo 21 versículos 20 al 22. Posiblemente murió a una edad muy avanzada, pues entre sus seguidores corrió la voz que no moriría nunca. Juan capítulo 21 versículo 23.
Algunos autores prestigiosos, entre ellos Raymond de Brown y Marie-Émile Boismar, aceptan además la identificación del discípulo amado con el discípulo anónimo que aparece en dos pasajes del Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículo 35 al 40, cuando Jesús se encuentra con los dos primeros discípulos, Andrés y un discípulo anónimo, ambos salidos de la escuela de Juan el Bautista, y Juan capítulo 18, versículo 15, cuando Pedro y otro discípulo conocido del sumo sacerdote entran por mediación de este último a la casa de Anás, donde se inició el interrogatorio a Jesús antes de su muerte. Las 10 plagas de Egipto. Las 10 plagas de Egipto, conocidas simplemente como las 10 plagas o las plagas de Egipto, es un relato religioso que, según el Antiguo Testamento y la Torá, cuenta cómo el Dios hebreo infligió a los ciudadanos del reino de Egipto una serie de calamidades, con el fin de que el gobernante dejara libres a los esclavos hebreos y les permitiera salir del país. La historia se encuentra en el libro del Éxodo. Este libro describe cómo dos caudillos hebreos, Moisés y su hermano Aarón, en distintas audiencias concedidas por el faraón, le informan que Dios les castigaría de manera sucesiva, con 10 grandes males que caerían sobre Egipto, si éste no accedía a las pretensiones de la deidad. De acuerdo al relato, Egipto enfrentó los 10 males presagiados, siendo el último el que permitió a los hebreos abandonar el país. Las 10 plagas de Egipto son: conversión del agua en sangre. Éxodo capítulo 7, versículos 14 al 25. Invasión de ranas. Éxodo capítulo 8, versículos 1 al 15. Piojos y mosquitos. Éxodo capítulo 8, versículos 16 al 19. Moscas. Éxodo capítulo 8, versículos 20 al 32. Peste del ganado. Éxodo capítulo 9, versículos 1 al 7. Úlceras. Éxodo capítulo 9, versículos 8 al 12. Lluvia de fuego y granizo. Éxodo capítulo 9, versículos 13 al 35. Langostas y saltamontes. Éxodo capítulo 10, versículos 1 al 20. Tinieblas. Éxodo capítulo 10, versículos 21 al 29. Muerte de los primogénitos de Egipto. Éxodo capítulo 11, versículos 1 al 10 y capítulo 12, versículos 29 al 50. Historias bíblicas en otras religiones. Si eres parte del 32% de la población mundial que se considera cristiana, probablemente hayas crecido pensando que la Biblia fue escrita por diversos autores inspirados únicamente en la obra de Dios, sin que hubiese ningún tipo de influencia externa de por medio. Sin embargo, los muchos libros que componen la Biblia fueron, de hecho, escritos por varios autores que aún hoy son desconocidos, y como cabe esperar, estos hombres estuvieron influenciados de muchas maneras diferentes. Por esta misma razón, no resulta extraño que en cualquier texto religioso hayan patrones históricos y conexiones a referencias más antiguas que la Biblia. Aunque se trata de un tema que sigue siendo muy debatido, cada vez son más los eruditos que aceptan que algunas partes de las Sagradas Escrituras pudieron haber estado influenciadas por otras culturas. Estos son algunos de los ejemplos que demuestran que la Biblia tuvo influencias de otras religiones anteriores. Ángeles y demonios. Existen numerosas pruebas que demuestran que el judaísmo y el cristianismo han sido influenciados por el zoroastrismo. Uno de los ejemplos principales es la existencia, estructura y jerarquía de los ángeles y los demonios en ambas religiones. Según los expertos, los zoroastrianos fueron los primeros en creer en los ángeles, la idea de Satanás y la batalla entre las fuerzas del bien y el mal. Curiosamente, el arte zoroastriano retrata al profeta Zaratustra rodeado por el mismo halo de luz que también suelen acompañar a las figuras cristianas. Los 10 mandamientos. Según la Biblia, alrededor del año 1490 a.C., los 10 mandamientos fueron escritos sobre tablillas de piedra y entregados a Moisés en el monte Sinaí. Sin embargo, cuando uno examina el capítulo 125 del libro de los muertos egipcio,
escrito en torno al año 2600 a.C., parece que Dios pudo tener un poco de ayuda al redactar esas tablillas. Estos son algunos ejemplos. Éxodo capítulo 20, versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Libro de los muertos, no he blasfemado. Éxodo capítulo 20, versículo 14, no cometerás adulterio. Libro de los muertos, no he fornicado o cometido adulterio. Éxodo capítulo 20, versículo 15, no robarás. Libro de los muertos, no he robado. También hay alguna similitud entre la historia de los 10 mandamientos y el Código de Hammurabi, fechado alrededor de 1772 a.C. El cielo y el infierno. Junto con la idea de lo bueno y lo malo, el concepto de cielo e infierno también parece ser anterior al judaísmo. Una vez más, volvemos al zoroastrismo y a la influencia persa. La palabra paraíso viene del persa, paerdis, que significa cercado, el cual también es un concepto del mitraísmo, religión del imperio persa, originada en el año 1400 a.C., mientras que el concepto de infierno parece derivar de la palabra nórdica Hel o Helheim, reino de la muerte, un concepto precristiano. Por otra parte, existen incontables ejemplos de conceptos parecidos al infierno en la mitología pagana. La historia del jardín del Edén. Dilmun, en la historia sumeria de Enki y Ninursag, es una morada paradisíaca de los inmortales, donde la enfermedad y la muerte eran desconocidas. Y de igual manera, el jardín de las Hespérides en la mitología griega era algo similar al concepto cristiano del jardín del Edén, y en el siglo XVI se hizo una asociación intelectual más grande en la pintura de Cranach. En esta pintura, solo la acción que tiene lugar allí identifica el entorno como distinto del jardín de las Hespérides, con su fruto dorado. La historia del diluvio universal. El diluvio universal es el nombre de una supuesta inundación mundial relatada en textos de algunas antiguas culturas. La versión más antigua de una alegoría o historia sobre un diluvio universal se encuentra escrita en la historia de Utnapishtim, dentro del poema de Gilgamesh, escrito aproximadamente en el 2100 a.C. Básicamente, el texto mesopotámico relata lo siguiente. Enlil decide destruir a la humanidad porque le resultan molestos y ruidosos. Ea advierte a Utnapishtim para que construya un barco. El barco se deberá llenar de animales y semillas. Llega el día del diluvio y toda la humanidad perece, excepto Utnapishtim y sus acompañantes. Utnapishtim se da cuenta de que las aguas bajan y suelta un cuervo el cual revoloteaba sobre las aguas yendo y viniendo hasta que se evaporaron las aguas de la tierra. Utnapishtim hace una ofrenda a los dioses y estos quedan satisfechos por el sacrificio. Un relato muy similar es narrado en tablillas sumerias muy antiguas de la ciudad de Ur, en las cuales el protagonista, al cual el dios Ea o también llamado Enki, previene del diluvio, se llama Siusudra. Lo mismo podemos ver en un relato de origen acadio, titulado Atrasis, poema épico que relata desde la creación hasta el diluvio universal. Convertida en sal. En la Biblia, la esposa de Lot es una mujer mencionada por primera vez en el libro del Génesis, Génesis capítulo 19, donde se describe cómo ella se convirtió en una columna, pilar o estatua de sal, después de mirar hacia atrás cuando escapaba de Sodoma con su familia. En la Biblia no se le asigna un nombre, pero se la llama Ado o Edith en algunas tradiciones judías. También se la menciona en los libros deuterocanónicos en Sabiduría capítulo 10, versículo 7, y en el Nuevo Testamento en Lucas capítulo 17, versículo 32. Los relatos islámicos también hablan de la esposa del profeta Lut, o Lot, cuando mencionan al pueblo de Lut. La historia de la esposa de Lot comienza en Génesis 19, después de que 2 ángeles llegaron a Sodoma al atardecer, y fueron invitados a pasar la noche en la casa de Lot. La gente de Sodoma era extremadamente malvada e incitó a Lot a ofrecer en sacrificio a estos hombres ángeles. Pero, en cambio, Lot ofreció a 2 de sus hijas, pero no las aceptaron.
Cuando amanecía, los ángeles instaron a Lot a buscar a su familia y huir, para evitar ser atrapados en el desastre inminente que sufriría como castigo la ciudad. Se le dio la orden: huye por tu vida. No miren detrás de sí ni se detengan en ningún lugar de la llanura, huye a las colinas, no sea que sean arrastrados. Mientras huían, la esposa de Lot se volvió para mirar hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. El rapto. El arrebatamiento de la iglesia, rapto o rapto de la iglesia, es un concepto escatológico y teológico sostenido por algunos cristianos, particularmente dentro de las ramas del evangelicalismo, que consiste en la creencia de que al descender Jesús del cielo, los muertos que llevaron una vida cristiana resucitarán, y los creyentes que se hallen vivos serán raptados o llevados de la tierra junto con ellos, los creyentes muertos resucitados, para encontrarse con Dios en el cielo. El término se usa con mayor frecuencia entre los teólogos cristianos conservadores en los Estados Unidos. El término rapto también se ha utilizado para una unión mística con Dios o para la vida eterna en el cielo. Nivel 2. Jesús caminando sobre las aguas. Jesús caminando sobre las aguas, o sobre el mar, se representa como uno de los milagros de Jesús relatados en el Nuevo Testamento. Hay relatos de este evento en 3 evangelios, el de San Mateo, San Marcos y San Juan, pero no está incluido en el Evangelio de Lucas. Esta historia, siguiendo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, cuenta cómo Jesús envió a los discípulos en un barco de regreso al otro lado del mar de Galilea, en el lado occidental, mientras él se quedaba atrás, solo, para orar. Cayó la noche y el mar se levantó cuando el barco quedó atrapado en una tormenta de viento. Después de remar contra el viento durante la mayor parte de la noche, los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el agua. Estaban asustados, pensando que estaban viendo un espíritu, pero cuando Jesús les dijo que no tuvieran miedo, se tranquilizaron. Después que Jesús entró en la barca, cesó el viento y llegaron a tierra. Jesús cambió su cuerpo después de resucitar. Hablando de Jesús, la Biblia dice: como ser humano murió, pero como ser espiritual volvió a la vida. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Jesús mismo indicó que no iba a resucitar con su cuerpo de carne y hueso, pues lo daría como sacrificio por la humanidad, Juan capítulo 6, versículo 51 y Mateo capítulo 20, versículo 28. Si hubiera resucitado con un cuerpo carnal, habría anulado el valor de ese sacrificio. Sin embargo, esto no fue lo que sucedió. La Biblia aclara que entregó su cuerpo carnal una vez para siempre. Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 12. Si Jesús resucitó con un cuerpo espiritual, como pudieron verlo sus discípulos, las criaturas espirituales pueden adoptar forma de hombres. De hecho, en el pasado hubo ángeles que lo hicieron, e incluso comieron y bebieron con otros seres humanos. No obstante, todavía seguían siendo criaturas espirituales y podían abandonar el mundo físico. Después de resucitar, Jesús también tomó la forma de hombre por un tiempo, tal como lo habían hecho los ángeles. Y puesto que era una criatura espiritual, podía aparecer y desaparecer. Los cuerpos en los que se presentó a las personas no eran idénticos. Por eso, incluso sus amigos íntimos solo lo pudieron reconocer por cosas que dijo o hizo. El apóstol Tomás se dio cuenta de que Jesús había resucitado, porque éste se le presentó con un cuerpo que tenía marcas de heridas. Eso fortaleció la fe de Tomás, quien había dudado de que Jesús hubiera vuelto a la vida. Tal vez Dios sí es inclusivo. David y Jonatán fueron figuras heroicas del reino de Israel, quienes formaron un pacto registrado en los libros de Samuel. Jonatán era el hijo de Saúl, rey de Israel, de la tribu de Benjamín, y David era el hijo de Jesé de Belén, de la tribu de Judá, y presunto rival de Jonatán por la corona. Después de la muerte de Jonatán, David, siendo rey, sentó gentilmente al hijo de Jonatán, Mefiboset, en su propia mesa real,
en lugar de erradicar la línea del antiguo rey Saúl, esto debido al pacto que tenían entre ellos dos. El texto bíblico no describe explícitamente la naturaleza de la relación entre David y Jonatán. La interpretación religiosa tradicional y de la corriente principal es que ha sido una relación de amor platónico y un ejemplo de homosocialidad. Parte de la literatura medieval y renacentista posterior se basó en la historia para subrayar las fuertes amistades personales entre hombres, algunas de las cuales incluían amor romántico. En los tiempos modernos, algunos académicos, escritores y activistas han enfatizado elementos de homoerotismo en la historia. Los 144.000. El libro de Apocalipsis siempre ha presentado desafíos para su interpretación. El libro está saturado de vívidas imágenes y simbolismos, los cuales la gente ha interpretado de manera diferente dependiendo de sus preconcepciones del libro en general. Hay 4 posturas principales de interpretación sobre el libro de Apocalipsis. Preterista, la cual ve todos o la mayoría de los eventos en Apocalipsis como ya ocurridos para el final del primer siglo. Historicista, la cual ve Apocalipsis como un panorama de la historia de la Iglesia desde los tiempos apostólicos al presente. Idealista, la cual ve Apocalipsis como una representación de la lucha entre el bien y el mal. Futurista, la cual ve Apocalipsis como la profecía de los eventos por venir. De estas 4, solo la postura futurista interpreta Apocalipsis con el mismo método histórico-gramatical que el resto de la escritura. También es la que mejor se ajusta con la propia afirmación de Apocalipsis de ser un libro profético. Así que la respuesta a la pregunta, ¿quiénes son los 144.000?, dependerá del enfoque interpretativo que se le dé al libro de Apocalipsis. Con la excepción de la postura futurista, todas las otras interpretan los 144.000 simbólicamente como siendo representativos de la Iglesia y el número 144.000 como simbolismo de la totalidad. Aún así, cuando se toma el pasaje como tal, y oye el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, Apocalipsis capítulo 7, versículo 4, nada en el pasaje lleva a interpretar los 144.000 como algo más que un número literal de judíos, 12.000 tomados de cada tribu de los hijos de Israel. El Nuevo Testamento no ofrece un texto claro que reemplace a Israel con la Iglesia. Estos judíos son sellados, lo cual significa que tienen la protección especial de Dios de todos los juicios divinos y del Anticristo para llevar a cabo su misión durante el periodo de la tribulación. El periodo de la tribulación es un periodo futuro de 7 años, en el cual Dios ejecutará un juicio divino contra aquellos que lo rechazan y completará su plan de salvación para la nación de Israel. Número de la bestia. Al final de Apocalipsis capítulo 13, que trata de la bestia y su falso profeta, leemos, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666, Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. De alguna manera, el número 666 es un indicio para la identidad de la bestia. Apocalipsis 13 también menciona la marca de la bestia y el pensamiento popular a menudo relaciona el 666 con la marca, sin embargo, la marca de la bestia y el 666 parecen ser dos cosas diferentes. La marca de la bestia es algo que las personas deben recibir a fin de comprar y vender. El número 666 de alguna forma está asociado como el número de la bestia o el anticristo. Sin duda, su número podría ser parte de su marca, pero la Biblia no proporciona un vínculo claro. El significado del 666 es un misterio, y parece que el apóstol Juan, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, quiso que fuera así. Juan dice que para calcularlo se requiere sabiduría. Algunos, usando gematría, asignan un valor numérico a cada letra de un nombre o una palabra, y luego, combinan los números para llegar a un total. Han identificado al anticristo en varias personas en la historia del mundo.
Algunos apuntan a Nerón César, Ronald Wilson Reagan, Mikhail Gorbachev y varios papas en la historia católica romana. Es increíble lo que algunos son capaces de hacer, a fin de obtener el nombre de una persona para que el resultado les dé 666. Prácticamente el resultado de cualquier nombre puede llegar a 666 si se usa suficiente gimnasia matemática. Resulta interesante que en algunos antiguos manuscritos griegos del libro de Apocalipsis, el número que se da es 616 y no 666. La evidencia del manuscrito está fuertemente a favor del 666, pero la lectura alterna de 616 debe hacernos reflexionar antes de comenzar a golpear las calculadoras. El número 666 de alguna manera identificará a la bestia, pero precisamente el aspecto principal de Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, no es saber cómo se conecta el 666 con la bestia. La Biblia a menudo utiliza el número 7 para referirse a Dios y a su perfección. Se considera el número 6 como el número del hombre, creado en el sexto día y siempre por debajo de Dios. La bestia tratará de ser como Dios. Es probable que incluso afirme ser Dios. Pero, del mismo modo que el número 6 se sitúa por debajo del número 7, la bestia, con su trinidad de número 6, finalmente fracasará en su esfuerzo por derrotar a Dios. María Magdalena. María Magdalena era una mujer de quien Jesús expulsó 7 demonios, Lucas capítulo 8, versículo 2. El nombre Magdalena probablemente indica que ella venía de Magdala, una ciudad en la costa suroeste del mar de Galilea. Después de que Jesús expulsó 7 demonios de ella, se convirtió en una de sus seguidoras. María Magdalena ha sido asociada con la mujer de la ciudad, que era pecadora, Lucas capítulo 7, versículo 37, quien lavó los pies de Jesús, pero no hay ninguna base bíblica para esto. La ciudad de Magdala tenía una reputación para la prostitución. Esta información, junto con el hecho de que Lucas menciona a María Magdalena por primera vez, inmediatamente después de su relato de la mujer pecadora Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50, ha llevado a algunos a igualar a las dos mujeres. Pero no hay ninguna evidencia bíblica para apoyar esta idea. María Magdalena no se identifica nunca como una prostituta o una mujer pecadora, a pesar de representaciones populares de ella como tal. María Magdalena también se asocia a menudo con la mujer que Jesús salvó de lapidación, después de que ella había sido sorprendida en adulterio. Juan capítulo 8, versículos 1 al 11. Pero otra vez, esta es una asociación sin ninguna evidencia. La película La Pasión de Cristo hizo esta conexión. Este punto de vista es posible, pero no es probable y ciertamente no se enseña en la Biblia. Los 4 jinetes del Apocalipsis. Los jinetes del Apocalipsis son los 4 caballeros que se describen en la primera parte del capítulo 6 del Apocalipsis. El capítulo habla de un pergamino en la mano derecha de Dios que está sellado con 7 sellos. En ese escenario Jesús abre los primeros 4 sellos de los 7, liberando a estos jinetes que montan en 4 caballos blanco, bermejo, negro y amarillo. Según la exégesis representan y son alegorías de la conquista o la gloria, la guerra, el hambre y la muerte, respectivamente, aunque solo a este último se le designa por este nombre. Aunque los jinetes aparecen brevemente en el libro, su importancia radica en la cantidad de representaciones artísticas y generalmente en la influencia que tuvieron sobre la cultura occidental. Nivel 3. La Santa Trinidad no es correcta. Más de 2.000 millones de personas dicen ser cristianas. La mayoría pertenece a religiones que enseñan la Trinidad, el credo según el cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo componen un solo Dios. ¿Cómo se convirtió la Trinidad en una doctrina oficial? Y más importante aún, ¿tiene base bíblica? La Biblia se completó en el siglo I, en cambio, las ideas que dieron origen a la Trinidad comenzaron a formularse oficialmente en el año 325, más de 2 siglos después, en un concilio celebrado en Asia Menor, en la ciudad de Nicea,
la actual İznik, en Turquía. Según la obra Dios Salvador en los Padres de la Iglesia, con este credo, la fe ortodoxa se estableció en Nicea para toda la cristiandad, lo que incluía la definición de Dios y Cristo. Pero, ¿por qué se consideró necesario definir a Dios y a Cristo siglos después de haberse completado la Biblia? ¿Es que la Biblia no deja clara esta importante cuestión? Cuando Constantino se convirtió en el gobernante absoluto del Imperio Romano, quienes afirmaban ser cristianos no lograban ponerse de acuerdo sobre la relación que hay entre Dios y Cristo. ¿Fue Jesús creado por Dios o Él era Dios? A fin de zanjar la cuestión, Constantino convocó a los líderes de la Iglesia a reunirse en Nicea, no porque quisiera descubrir la verdad, sino porque no quería que la religión dividiera su imperio. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6. Constantino pidió a los cientos de obispos allí reunidos que llegaran a un acuerdo unánime, pero no fue posible. Entonces les propuso formular una idea ambigua: Jesús es consustancial, del griego homoousios, al Padre. Este término filosófico griego contrario a las Escrituras sentó las bases para el surgimiento de la Trinidad, según se estableció más tarde en los credos de la Iglesia. Para finales del siglo IV, la Trinidad básicamente había tomado la forma que conocemos hoy, incluida la idea de que el Espíritu Santo era la tercera figura de la divinidad. Jesús dijo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, Juan capítulo 4, versículo 23. Esta verdad se halla en la Biblia. ¿Enseña la Biblia que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean tres personas en una? Para empezar, la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras. Además, Jesús nunca dijo ser Dios. Más bien, él adoraba a Dios. Lucas capítulo 22, versículos 41 al 44. Una prueba adicional la encontramos en la relación que Jesús tenía con sus seguidores. Él los llamó mis hermanos, incluso después de su resurrección como ser espiritual, Mateo capítulo 28, versículo 10. ¿Acaso eran ellos hermanos del Dios Todopoderoso? Más bien, llegaron a ser hijos de Dios gracias a su fe en Cristo, el primero de los hijos de Dios, Gálatas capítulo 3, versículo 26. Comparemos otros versículos con la siguiente declaración del credo atribuido al Concilio de Nicea. Lo que dice el credo niceno. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Lo que dice la Biblia. El Padre es más grande que yo, Jesús. Juan capítulo 14, versículo 28. Subo, Jesús, a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Juan capítulo 20, versículo 17. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Así habla el Amén, Jesús, el principio de la creación de Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Milagros desconocidos de Jesús. Los milagros de Jesús son hechos sobrenaturales que se le atribuyen a Jesucristo en el curso de su vida terrenal y que han sido recopilados en el Nuevo Testamento de la Biblia. Estos milagros se pueden clasificar en 4 grupos: curaciones, liberaciones, resurrección de los muertos y el control sobre la naturaleza. El número exacto de los milagros depende de cómo se cuentan los milagros. Por ejemplo, en el milagro de la hija de Jairo, donde una mujer se cura y una niña es resucitada, pero los dos acontecimientos son narrados en los mismos párrafos de los evangelios, y por lo general de forma conjunta. Hechos simbólicos, como el que la niña tuviera 12 años y que la mujer hubiera estado enferma durante 12 años, han sido objeto de diversas interpretaciones. Según los evangelios canónicos, estos milagros causaban la indignación de los escribas y los maestros de la ley judía. Por eso, los escribas, fariseos y otros contemporáneos suyos los atribuyeron a una confabulación con Belcebú u otra entidad demoníaca.
Jesús se defendió enérgicamente de estas acusaciones. Según los relatos evangélicos, Jesús no solo tenía el poder de expulsar demonios, sino que transmitió ese poder a sus seguidores. Incluso se menciona el caso de un hombre que, sin ser seguidor de Jesús, expulsaba con éxito demonios en su nombre. Fuera de la Biblia, se encuentran diversos milagros que la mayoría no conoce. Evangelio secreto de Marcos. Resurrección del joven rico, Jesús le enseñó al joven los secretos del reino de Dios. Evangelio de la infancia de Tomás. Gorriones hechos con barro. Se lee que Jesús a los 5 años de edad dio vida a 12 gorriones hechos con barro un día sábado. Resurrección del niño caído en una terraza. Acusan a Jesús de haber hecho caer al niño y Jesús lo resucita. Resurrección del joven que cortaba leña. Murió desangrado al cortarse la planta del pie con el hacha. Jesús lo resucitó y las multitudes se asombraron y le admiraban. Jesús en la fuente. Jesús tenía 6 años de edad. María lo manda a recoger agua en un cántaro, y él va y se cae, quebrándolo, por lo que usa su túnica y se llena de agua milagrosamente. Multiplicación del grano de trigo. Jesús tenía 8 años de edad y alimentó a todos los pobres de la aldea al recolectar y moler la siembra de un grano de trigo. Milagro de las 2 piezas de un lecho. Jesús ayuda a su padre José con el encargo de hacer un lecho, coloca 2 piezas de madera desiguales en el suelo y estira una para igualarlas. Jesús enferma y cura a su segundo maestro. José le llevó a este maestro, al que Jesús maldijo porque éste le pegó en la cabeza. Luego lo curó al oír el buen testimonio que decía su tercer maestro sobre él. Cura a Jacobo de la mordedura de una víbora. La víbora lo mordió en la mano, Jesús sopló sobre la herida y la víbora quedó muerta. Resurrección de un niño. Jesús le tomó del pecho y le ordenó que reviviera. Era un niño de su vecindad. Resurrección de un hombre. El hombre resucitó y le adoró y la gente quedó impresionada. El verdadero rostro de Jesús. Richard Knibb, un jubilado británico experto en reconstrucción forense facial de la Universidad de Manchester, ha logrado junto con sus colegas del Reino Unido y arqueólogos israelíes reconstruir lo que podría ser el verdadero aspecto que tuvo Jesús de Nazaret. Al final de su trabajo de reconstrucción, que se basó en estudios de cráneos semitas encontrados en el actual Israel, los investigadores obtuvieron un rostro muy diferente al del hombre blanco de pelo lacio, y claro que han representado diversas generaciones de artistas durante toda la historia del cristianismo. La cara que obtuvieron es más bien un rostro típico de un judaico de Oriente Medio, con la tez oscura, rasgos gruesos y cabello rizado y corto. Los científicos insisten en que no han encontrado el rostro de Jesús, sino que únicamente conjeturan cómo podría ser. Determinar el aspecto real de Jesús es complicado, debido a la ausencia de descripciones físicas en los primeros textos cristianos. Lo curioso es que en estos textos, se relatan casos en que los habitantes de la época confundían a Jesús con otras personas al verlo tras su resurrección. Estos casos se describen incluso en el Nuevo Testamento. Las primeras imágenes que tenemos de Jesús corresponden a frescos pintados en las paredes de las catacumbas y tallas hechas para adornar sepulcros de piedra. Estos retratos pertenecen al siglo III, unos 200 años después de la muerte de Jesús, por lo que ninguno de ellos pudo ser pintado por alguien que lo hubiera visto con sus propios ojos. A medida que la iglesia cristiana crecía y se expandía, los artistas empezaron a crear iconos e imágenes de hombres y mujeres santos que eran representados según los cánones estéticos de cada época. De este crecimiento del rol de la iglesia, procede la tradición emergente que representa a un Jesús con el pelo largo, la piel pálida y barba, una imagen que ha sobrevivido en el mundo cristiano hasta nuestros días. Jonás no fue tragado por una ballena. Lo que sea que se tragó al profeta, no se llama ballena en el texto original hebreo. Cuando Jonás decidió huir de la misión que le encargó Dios, subió a bordo de un barco que iba a Tarsis. Se desata una tormenta amenazante y se avecina un naufragio.
Jonás insta a sus compañeros marineros a que lo arrojen por la borda para salvarse. Es entonces cuando el Señor designó un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás capítulo 1, versículo 17. Ahora, el texto no dice, Dios nombró una ballena, sino simplemente un gran pez. Tanto el hebreo original Dak-Gadol, como el griego de la Septuaginta, Ketei Megaloi, se traducen como pez enorme. La arqueología ha demostrado que el Mediterráneo fue una vez el hogar de una gran variedad de ballenas que los romanos cazaban casi hasta el punto de la extinción. Podría darse el caso de que el autor del texto bíblico simplemente quisiera contrastar la boca cerrada de Jonás con la del pez grande, capaz no solo de tragarse a un ser humano entero, sino también de ser lo suficientemente hueco como para proporcionarle refugio durante 3 días y 3 noches. Libro de Enoc. Anteriormente en este mismo iceberg, se nombraron pasajes de este libro. El libro de Enoc o libro de Enoc, abreviado un Enoc, es un libro intertestamentario que forma parte del canon de la Biblia de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía y la Iglesia Ortodoxa de Eritrea, pero no es reconocido como canónico por las demás iglesias cristianas, a pesar de haber sido encontrado en algunos de los códices de la Septuaginta, Códice Vaticano y Papiros Chester Beatty. Los Beta Israel, judíos etíopes, lo incluyen en la Tanaj, a diferencia de los demás judíos actuales, que lo excluyen. El libro de Enoc es un texto religioso apocalíptico hebreo antiguo, atribuido por la tradición a Enoc, el bisabuelo de Noé. El libro de Enoc contiene material único sobre los orígenes de los demonios y gigantes, Nefilim, y sobre por qué algunos ángeles cayeron del cielo, así como una explicación de por qué el diluvio, como es narrado en el Génesis, habría sido moralmente necesario, y una exposición profética del reinado de 1000 años del Mesías. La primera parte del libro de Enoc describe la caída de los vigilantes, los ángeles que engendraron a los Nefilim. El resto del libro describe las visitas de Enoc al cielo en forma de viajes, visiones y sueños, y sus revelaciones. El libro consta de 5 secciones principales bastante distintas. El libro de los vigilantes, Enoc, capítulos 1 al 36. El libro de las parábolas de Enoc, Enoc, capítulos 37 al 71, también llamado Similitudes de Enoc. El libro astronómico, Enoc, capítulos 72 al 82, también llamado el libro de las luminarias celestiales o libro de luminarias. El libro de las visiones de los sueños, Enoc, capítulos 83 al 90, también llamado el libro de los sueños. La epístola de Enoc, Enoc, capítulos 91 al 108. La mayoría de los estudiosos creen que estas 5 secciones fueron originalmente obras independientes, con diferentes fechas de composición, en sí mismas producto de muchos arreglos editoriales, y solo más tarde fueron redactadas en lo que ahora se llama un Enoc. Las únicas versiones íntegras de este libro que se conservan están en Ge'ez, lengua litúrgica de la Iglesia etíope, pero son conocidas varias partes en griego y un fragmento en latín. También ha sido encontrado, en Antinoe, un fragmento en copto, Enoc, capítulo 93 versículos 3 al 8 y, además en Qumran fueron hallados múltiples fragmentos en arameo y uno en hebreo. La teología liberal cristiana y judía moderna están abiertamente en guerra contra la literatura del libro, por lo cual no debe causar sorpresa la resistencia que sufre de parte de muchos frentes teológicos modernos, sean cristianos o judíos. Se trata de un libro apocalíptico perteneciente a la apocalíptica judía. Recomiendo mucho leerlo, ya que en serio es bastante interesante. La Santa Inquisición. El término Inquisición o Santa Inquisición hace referencia a instituciones de la Iglesia Católica dedicadas a la supresión de la herejía, elección de otro culto. La herejía en la era medieval europea muchas veces se castigaba con la pena de muerte. La Inquisición medieval se fundó en 1184 en la zona de Languedoc, en el sur de Francia, para combatir la herejía de los cátaros o albigenses.
En ese año el Papa Lucio III promulgó la decretal Ad Abolendam, en la que ordenó que se establecieran tribunales episcopales en toda la cristiandad latina que se ocuparan de la herejía. Era un tribunal refrendado por Federico I Barbarroja, sin pena de muerte. Ya antes, en 1166, Enrique II de Inglaterra castigó a 30 herejes. En 1249, se implantó también en el Reino de Aragón, siendo la primera Inquisición estatal, y en la Edad Moderna, con la unión de Aragón con Castilla, se extendió a esta con el nombre de Inquisición Española, bajo auspicio de la monarquía hispánica, cuyo ámbito de acción se extendió después a los territorios conquistados en lo que se denominaría América, la Inquisición portuguesa y la Inquisición romana. En 1600 se emitió la orden de no incoar más procesos por sodomía, por blasfemar, por practicar bestialismo, por herejía y por acusaciones de judaizar en secreto. Aunque en los países de mayoría protestante también hubo persecuciones, en este caso contra católicos, contra reformadores radicales como los anabaptistas y contra supuestos practicantes de brujería, los tribunales se constituían en el marco del poder real o local, generalmente adecuado para cada caso concreto y no constituyeron una institución específica. En los comienzos de la Iglesia, la pena habitual por herejía era la excomunión. Cuando los emperadores romanos convierten el cristianismo en religión tolerada en el siglo IV, los herejes empiezan a considerarse enemigos del Estado. En su momento San Agustín aprobó con reservas la acción del Estado contra los herejes. Cifras. Algunas cifras estimadas de las ejecuciones por tribunales civiles y por procesos inquisitoriales constatados son: Polonia-Lituania, unas 1000 ejecuciones en una población de 3.400.000 habitantes. Reino Unido, cientos de ejecutados. Hay que destacar además que en este país existió la figura de los punzadores, los cuales se dedicaban a cazar y ejecutar brujas de forma lucrativa. Alemania, fueron ejecutadas hasta un total de 2.500 personas de unas 16 millones. Dinamarca-Noruega, 150 de 970.000 personas fueron ejecutadas. Imperio Español, 1.346 condenas a muerte entre los años 1540 y 1700 en una población superior a los 31 millones, hasta un máximo de 3.000 condenas a lo largo de toda su historia. Métodos de tortura empleados. Los acusados eran interrogados, comúnmente, mediante torturas y finalmente castigados si se les encontraba culpables, requisándose sus bienes durante el proceso para sufragar las costas judiciales y los gastos de encarcelamiento. Estos también se podían arrepentir de su acusación y recibir la reconciliación con la Iglesia. A la ejecución de los suplicios asistían el inquisidor, el médico, el secretario y el verdugo, donde se aplicaban dichos suplicios sobre el reo completamente desnudo, excepto en el caso de las mujeres. Los más conocidos métodos de tormento fueron: garrucha, se alzaba a la víctima al techo con los brazos atados por detrás de la espalda. Potro, se ataba al reo a un bastidor y el verdugo apretaba hasta atravesar la carne. Y finalmente, el tormento del agua, se ataba al reo, se le introducía un paño por la boca hasta la garganta y se vertían jarras de agua de aproximadamente 1 litro. Las Cruzadas. Las Cruzadas fueron una serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica en plena Edad Media. Dichas campañas militares tenían como objetivo declarado recuperar para la cristiandad la región de Oriente Próximo conocida como Tierra Santa, la cual se encontraba bajo el dominio del Islam desde el siglo VII. En muchos casos, estas cruzadas fueron causa de persecuciones contra judíos, cristianos ortodoxos griegos y rusos. Los participantes de las cruzadas, conocidos como cruzados, tomaban votos religiosos de manera temporal y se les concedía indulgencia por sus pecados. Las cruzadas del Mediterráneo Oriental, las primeras a las que se les aplicó este nombre, fueron llevadas a cabo por señores feudales y soberanos de Europa Occidental, sobre todo los de la Francia de los Capetos y el Sacro Imperio Romano, pero también de Inglaterra y Sicilia, a pedido del papado y, en principio, del Imperio Romano Oriental, bizantino.
tuvieron lugar durante un periodo de casi 2 siglos, entre los años 1096 y 1291, llevaron al establecimiento efímero de un reino cristiano en Jerusalén y la conquista temporal de Constantinopla. Otras guerras con sanción religiosa en España y Europa Oriental, algunas de las cuales culminaron en el siglo XV, recibieron la calificación de cruzadas por parte de la Iglesia. Entre estas se encuentra la lucha de cristianos contra los gobernantes musulmanes de territorios españoles, la cristianización forzada de los pueblos paganos eslavos y bálticos, prusianos y lituanos sobre todo, la persecución contra cataristas en el sur de Francia y, en algún caso, contra el Imperio Bizantino o los otomanos. Las cruzadas fueron emprendidas para liberar los lugares santos, es decir, las regiones donde vivió Jesucristo, de la dominación musulmana. Consecuencias religiosas. Fueron una prueba del poder de la Iglesia latina y le permitieron tomar contacto con las comunidades cristianas de Oriente. Sin embargo, provocaron un conflicto con la Iglesia ortodoxa que agravó la situación abierta por el cisma de 1054. La conquista latina de Constantinopla provocó el resentimiento de los ortodoxos hasta el punto de que 2 siglos y medio más tarde, ante el sitio turco de la ciudad, pudieran decir, es preferible el turbante del sultán antes que la tiara del papa. En los reinos de Occidente, la cruzada adquirió un prestigio religioso que perduró por largo tiempo, y su proclamación sirvió de base para las primeras guerras religiosas de la cristiandad, la cruzada contra los albigenses, la Reconquista y la cruzada de Livonia. En relación con los musulmanes, las cruzadas marcaron el punto más bajo en las relaciones entre ambas religiones abrahámicas. El cristianismo presentó al musulmán como un enemigo ante el cual no cabía otra posibilidad que aniquilarlo. Solamente Francisco de Asís cuestionó esta idea, y el Islam dejó de respetar a los cristianos como uno de los pueblos del libro, considerándolo un enemigo natural. Por su parte, los judíos sufrieron las mayores persecuciones hasta entonces en Europa, y las cruzadas marcaron el inicio de los primeros pogromos, esto es, linchamiento hacia judíos. Consecuencias sociales. Las cruzadas debilitaron a los señores feudales, muchos perdieron la vida o quedaron en Oriente, otros se empobrecieron por la venta de sus tierras. Además, la prolongada ausencia les impidió vigilar sus derechos. Por su parte, los siervos y vasallos alcanzaron su libertad a cambio de riquezas. Las ciudades y la burguesía resultaron beneficiadas con las ganancias que proporcionaban el aprovisionamiento, el transporte de los ejércitos y el incremento de tráfico con Oriente. Los franceses, principales participantes de las cruzadas, gozaron de una influencia en los países orientales que alcanzó hasta la época contemporánea. Consecuencias económicas. Se introdujeron en Occidente nuevos cultivos y procedimientos de fabricación tomados de los pueblos musulmanes. El comercio, sobre todo marítimo, adquirió mayor impulso. Los puertos de Génova, Venecia, Amalfi, Marsella y Barcelona fueron los más favorecidos. Consecuencias culturales. El arte y la ciencia árabe y bizantina mejoraron la cultura occidental, las costumbres experimentaron sensibles cambios y el género de vida se hizo menos rudo. Nivel 4. Eliseo y las osas. Una de las críticas más incisivas de los enemigos de la Biblia se refiere a un pasaje muy pequeño, de solo 2 versículos, en Segunda de Reyes capítulo 2, versículos 3 al 24, en el que aparentemente el profeta Eliseo reaccionó vengativamente a la burla de unos niños, mandando a unas osas a despedazarlos. La historia de Eliseo y las osas ha sido ampliamente difundida en las redes sociales, en un intento de relacionar a Dios con la crueldad y así alejar a la gente de él. El contexto de la historia de Eliseo y las osas. La historia de Eliseo y las osas se encuentra inserta en una secuencia de eventos narrados, con la intención de enfatizar que Eliseo era el sucesor legítimo del profeta Elías. Aturdido por la perspectiva de muchos que se preguntarían si podría estar a la altura de la grandeza de Elías, Eliseo pidió que una doble porción del espíritu de Elías descansara sobre él, invocando figuradamente la ley del Deuteronomio, que otorga al primogénito y heredero del padre, con doble porción de su propiedad.
Como portador del manto de Elías, Eliseo realizó milagros similares a los de Elías, comenzando con la separación del río Jordán, causando que los que vieron el evento atestiguasen que el espíritu de Elías descansa en Eliseo. Seguidamente a la partición del río Jordán, se narran los dos breves episodios de la curación de las aguas de Jericó y el mal entendido pasaje acerca de los jóvenes que se burlaron del profeta, para demostrar la autoridad de Eliseo y validar que él es el legítimo heredero de Elías, con la capacidad de dar vida y bendición a aquellos que reconocen su autoridad profética, o muerte y juicio a los que lo rechazan. Como en cualquier otra parte de los libros de Reyes, el narrador intenta mostrar en términos inequívocos que el desprecio hacia los profetas divinamente llamados es desastroso para el pueblo de Dios. La palabra calvo se usaba como un insulto que nada tenía que ver con la calvicie. Aunque muchos comentaristas se dejan llevar por el sentido común más simple, George Lambsa observa que los jóvenes nunca podrían haber sabido si Eliseo era calvo. En el este, los hombres siempre cubren sus cabezas, incluso cuando están en casa. Por otra parte, Walter C. Kaiser señala que Eliseo no puede haber tenido más de 25 años cuando ocurrió este incidente y que la calvicie natural era muy rara en el antiguo cercano oriente. Por lo tanto, Lambsa afirma que carca, calvo, en este caso también podría significar mentiroso, cráneo vacío o cabeza vacía. En arameo vernáculo se decía a menudo, él ha mentido tanto que ha perdido su cabello. Al parecer, la gente de Jericó había dudado de la historia de Eliseo, de que su maestro había ascendido al cielo. Le pidieron que los acompañara a buscar a su maestro, Elías, pero Eliseo se negó. Sin embargo, se adelantaron y enviaron 50 hombres, pero no pudieron encontrarlo. Los jóvenes lo llamaban, entonces, mentiroso. Eliseo había dicho la verdad acerca de Elías, pero la gente no le creía. Habiendo entendido que el tipo de rechazo hacia el profeta era más que una simple burla, y conformaba más bien una amenaza física, veamos ahora el versículo siguiente, que es el que se refiere a las osas. La masacre de las osas. Una vez analizado el sentido original de las palabras, nos damos cuenta que la escena figura a un nutrido grupo de personas jóvenes, de edades muy variables, en actitud de ataque y no solamente de burla, que tenían un motivo para la agresión y que acusaban al profeta de mentir. Esta turba no solo acosó al profeta con palabras, sino también con acciones peligrosas. Visto desde esta perspectiva, la acción resultante no constituyó una venganza, sino una protección por parte de Dios para el profeta y una validación categórica del origen divino de su autoridad y su llamamiento. Si bien, de cualquier manera, el resultado descrito en la historia de Eliseo y las osas nos resulta estremecedor, no debemos perder en vista el objetivo del llamamiento profético de Eliseo. Kaiser afirma que los israelitas se habrían ahorrado un peor destino si hubieran aprendido la lección de aquellos que se negaron a reconocer el manto profético de Eliseo. El salvajismo de los animales era bastante brutal, pero fue leve en comparación con la legendaria crueldad de los asirios, que concretó el juicio de Dios en el año 722 a.C. La desastrosa caída de Samaria se habría evitado si la gente se hubiese arrepentido después del ataque de las osas y los juicios divinos cada vez más severos que le siguieron. Pero en lugar de volverse a Dios, Israel, como lo haría Judá en un día posterior, se burló de los mensajeros de Dios, despreció sus palabras y se mofó de sus profetas, hasta que la ira del Señor se encendió contra su pueblo y no hubo remedio. Incesto en la Biblia. ¿Por qué Dios permitió el incesto en la Biblia? Los ejemplos más comúnmente pensados son los hijos, hijas de Adán y Eva, Génesis capítulo 4, Abraham se casó con su hermanastra Sara, Génesis capítulo 20, versículo 12, Lot y sus hijas, Génesis capítulo 19, el padre de Moisés, Amram, quien se casó con su tía Jocabed, Éxodo capítulo 6, versículo 20, y el hijo de David, Amnón, con su hermanastra Tamar, segunda de Samuel, capítulo 13. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en dos de los casos anteriores, Tamar y Lot, una de las partes involucradas fue un participante involuntario en el incesto, que se describe mejor como abuso sexual en esos casos.
Es importante distinguir entre las relaciones incestuosas antes de que Dios ordene en contra de ellas, Levítico capítulo 18, versículos 6 al 18, y el incesto que ocurrió después de que los mandamientos de Dios fueron revelados. Hasta que Dios ordenó contra esto, no fue incesto. Es innegable que Dios permitió el incesto en los primeros siglos de la humanidad. Como Adán y Eva eran los únicos dos seres humanos en la tierra, sus hijos e hijas no tenían más remedio que casarse y reproducirse con sus hermanos y parientes cercanos. La segunda generación tuvo que casarse con sus primos, al igual que después de la inundación, los nietos de Noé tuvieron que casarse entre sus primos. Una de las razones por las que el incesto está tan fuertemente desanimado en el mundo actual es la comprensión de que la reproducción entre individuos estrechamente relacionados tiene un riesgo mucho mayor de causar anormalidades genéticas. Sin embargo, en los primeros días de la humanidad, esto no era un riesgo debido al hecho de que el código genético humano estaba relativamente libre de defectos. Otra consideración es que el incesto en la actualidad casi siempre involucra a una víctima prepúbero impotente y el autor está abusando de su autoridad con el objetivo de un placer sexual unilateral. Según ese criterio, el incesto de la Biblia no tiene nada en común con el incesto moderno. No hubo diferencia de poder entre Caín y su esposa. Por ejemplo, el objetivo del matrimonio de Abraham y Sara era crear una familia. El matrimonio mixto entre familiares cercanos fue una necesidad en las generaciones que siguieron a Adán y Noé y no fue una perversión pecaminosa del sexo. Parece que, en el momento de Moisés, el código genético humano se había contaminado lo suficiente como para que el matrimonio íntimo ya no fuera seguro. Entonces, Dios ordenó contra las relaciones sexuales con hermanos, medio hermanos, padres, tías y tíos. Génesis capítulo 2, versículo 24, parece indicar que el matrimonio y las relaciones sexuales entre padres e hijos nunca fueron permitidos por Dios. No fue hasta muchos siglos después que la humanidad descubrió la razón genética por la que el incesto es inseguro e imprudente. La genética no fue un problema en los primeros siglos de la humanidad, y los matrimonios que se produjeron entre los hijos de Adán y Eva, Abraham y Sara, y Amram y Jocabed, no fueron búsquedas egoístas de gratificación sexual o abusos de autoridad. En consecuencia, esas relaciones no deben ser vistas como incestuosas. La clave es que las relaciones sexuales entre parientes cercanos se consideraron de manera diferente antes y después de la ley. No se convirtió en incesto hasta que Dios ordenó en contra. El Evangelio perdido de la esposa de Jesús. Un fragmento de papiro del siglo IV podría ser la prueba definitiva de que el Mesías del cristianismo estuvo casado. La frase, Jesús les dijo, mi esposa, escrita en copto, el lenguaje de los antiguos cristianos en Egipto, forma parte de lo que la profesora Karen King de la Harvard Divinity School, en Massachusetts, ha descrito como un evangelio apócrifo. El hallazgo se ha presentado en el Congreso Internacional de Estudios Coptos en Roma, y para la profesora King, no cabe duda de que se trata de la primera prueba escrita de una teoría alimentada por algunos de los primeros cristianos, quienes creían que Jesús había estado casado. Por el contrario, la tradición cristiana ha sostenido que Jesús nunca contrajo matrimonio, una postura en la que se basa la doctrina católica, pero que para la responsable de esta investigación, no se sostiene con ninguna evidencia histórica. La lámina donde se hace referencia a la esposa de Jesús está escrita por ambas caras, pero solo una de ellas contiene líneas claramente legibles. Su actual propietario es un coleccionista anónimo que contactó con King para que corroborase lo que él ya intuía como una prueba del matrimonio de Jesús. Las 8 líneas visibles del fragmento de 4 por 8 centímetros, escritas con tinta negra en copto, demuestran la división de opiniones que existía en los comienzos del cristianismo sobre si se debía optar por el matrimonio o el celibato. Semiasa. Semiasa es un ángel caído, jefe de los 200 ángeles caídos según el epigráfico libro de Enoc capítulo 6, versículo 3, y pertenecientes a los Grigori, los ángeles vigilantes.
Se dice que está colgado entre la tierra y el cielo y forma la constelación de Orión. Algunos sugieren que Semiasa sería otro nombre para Satanás, que según la teología cristiana era originalmente un ángel creado en el servicio de Dios, pero que más tarde cayó en apostasía y, según algunas tradiciones, fue expulsado del cielo. Jesús afirma que vio a Satanás caer del cielo como un rayo, en Lucas capítulo 10, versículo 18. En el judaísmo, en cambio, Satán, opositor, resistidor, es solo un nombre genérico con que se llamaría en el Antiguo Testamento a los ángeles que ofician de fiscales u opositores de los pecadores. En el judaísmo, jamás ha ocurrido una expulsión primigenia de Satanás desde el cielo, y el libro de Enoc es visto como un libro pseudoepigráfico fuera del canon y sin inspiración divina. Algunos comentaristas dicen que Semiasa no debe ser confundido con otro nombre para Satanás, que algunos creen que fue expulsado de los cielos previamente, según una interpretación de Apocalipsis capítulo 12. Según la versión musulmana, la razón del exilio de Satanás habría sido su negativa a inclinarse ante Adán. Con lo que para los teóricos, se trataría de dos caídas separadas desde el cielo, uno de Satanás, otro de los vigilantes, que habían querido bajar a la tierra para tomar esposas humanas. En los cultos satánicos, se considera uno de los demonios principales que conforma una trinidad demoníaca, junto a Lucifer y Samael. Anillo de Salomón. El sello de Salomón o anillo de Salomón es el legendario anillo de sello atribuido al rey israelita Salomón en las tradiciones místicas medievales, a partir de las cuales se desarrolló paralelamente dentro del misticismo judío, el misticismo islámico y el ocultismo occidental. Es el predecesor de la estrella de David, el símbolo cultural y religioso contemporáneo del pueblo judío. A menudo se representa en forma de pentagrama o hexagrama. En la tradición religiosa, se describe que el anillo otorgaba a Salomón el poder de controlar lo sobrenatural, incluidos los demonios, y también la capacidad de hablar con los animales. Debido a la proverbial sabiduría de Salomón, llegó a considerarse un amuleto o talismán, o un símbolo o personaje en la magia medieval, el ocultismo y la alquimia del Renacimiento. Crucificaron al Jesús equivocado. Las tradiciones islámicas niegan que Jesús muriera físicamente, ya sea en la cruz o de otra manera. El siguiente versículo del Corán dice: y por haber dicho, nosotros matamos al ungido, hijo de Maryam, mensajero de Allah. Pero, aunque así lo creyeron, no lo mataron ni lo crucificaron. Y los que discrepan sobre él, tienen dudas y no tienen ningún conocimiento de lo que pasó, solo siguen conjeturas. Pues con toda certeza que no lo mataron. Corán capítulo 4, versículo 157. En general, las tradiciones islámicas enseñan que Jesús fue llevado al cielo sin ser puesto en la cruz, pero que Dios transformó a otra persona para que pareciera exactamente como él, y luego sea crucificado en su lugar. David, el rey de las pieles. El capítulo 18 de Samuel es uno de los pasajes más interesantes del Antiguo Testamento. Habla de la envidia, en este caso de la envidia que empezó a germinar en el corazón de Saúl contra David. La envidia tuvo su génesis luego que David venciera a Goliat y demostrara ser el hombre más valiente de Israel, pese a su corta edad. Saúl quedó fuera de sí, al escuchar los cánticos de las mujeres israelitas, que decían: Saúl ha matado a sus miles, y David a sus 10,000. Su envidia llegó a tanto que Saúl mismo intentó matar al joven héroe. Luego, viendo que Dios lo protegía, Saúl empezó a tramar una estrategia para acabar con él sin mancharse las manos de sangre directamente. Se podría decir que Saúl sufría el síndrome de Stalin, es decir, que no aceptaba que nadie le opacara su imagen de ninguna manera. Saúl decidió que David se casara con su hija Merab, para así ponerlo al frente de su ejército y que fueran los filisteos, los enemigos de los israelitas, los que le dieran muerte. Hay que ver el nivel de ruindad de Saúl como para poner a su hija dentro de los planes de asesinato. Luego a Saúl se le informa que su otra hija, Mical, estaba enamorada de David.
Esta situación le pareció todavía mejor porque un hombre hace lo que sea por amor. Así que Saúl le manda a decir a David que quiere que se case con su hija Mical, pero para ser su yerno debe mostrar su valía trayéndole 100 prepucios de filisteos. Veamos lo que señala Samuel igualmente en el capítulo 18. Y Saúl dijo: decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente, y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Ahora, ¿por qué prepucios? Tendríamos que ubicarnos en el contexto histórico y cultural del pueblo israelita y de los pueblos de ese momento en la región de los Hechos. Los israelitas tenían un pacto con Dios desde Abraham y ese pacto se sellaba con sangre mediante la circuncisión, que no es más que el corte del prepucio de los varones israelitas. Un israelita se diferenciaba de un pagano, precisamente por la circuncisión. Así que la orden de Saúl puede resumirse como: tráeme los prepucios de 100 infieles. Esta costumbre no es para nada única. Todavía entre los Hutus y los Tutsis en Ruanda se llevaba a cabo hasta hace poco la práctica de adornar los escudos de los guerreros con prepucios y testículos de sus adversarios. Otras tribus han adornado sus chozas, escudos y lanzas con las cabezas reducidas de sus enemigos, y así una lista extensa de muestra de poder. En el caso de David, quiso demostrarle su valor a Saúl trayéndole el doble de los prepucios solicitados. Al mismo tiempo fue también una muestra de amor para Mical, la mujer de quien estaba enamorado. Suena bárbaro a nuestros ojos actuales, pero esa ha sido la humanidad. Me imagino que Mical estaría orgullosa de su pretendiente y ese sería el tema de conversación con sus amigas. Nivel 5. ¿Por qué un pez como símbolo cristiano? El símbolo del pez ha estado asociado con el cristianismo durante siglos. Un símbolo muy extraño para una creencia que tiene a Cristo como pilar, pero ¿cuál es su historia? El símbolo del pez es uno de los iconos cristianos más antiguos y recordados del cristianismo, tal vez solo por detrás de la cruz. Tal vez has visto el símbolo del pez en autos, portadas de libros y en muchos otros lugares como una alusión al cristianismo. Vale la pena aclarar que los antiguos griegos, romanos y otros pueblos paganos usaban símbolos de peces mucho antes que los cristianos. Pero el pez se comenzó a asociar con el cristianismo con rapidez, especialmente como un símbolo secreto que cumplía una labor casi perfecta entre los cristianos perseguidos. A pesar de que los cristianos del primer y segundo siglo usaron muchos símbolos, el del pez es posiblemente el más importante. El primero en hablar del símbolo fue Clemente de Alejandría, cerca del año 150 después de Cristo, quien hace una curiosa sugerencia: les recomienda a los lectores de una de sus cartas que tengan sellos grabados con el pez o la paloma. Clemente no aclara la razón por la que hace esta recomendación, lo que nos lleva a pensar que los creyentes tenían muy claro el significado de estos símbolos. La explicación era innecesaria. Pero, ¿qué significa el símbolo del pez? Existen varias teorías sobre lo que significaba el símbolo para los primeros cristianos. La primera dice que el famoso pez era una alusión a la alimentación de Cristo a los 5.000 con 5 panes y 2 peces, una comida que, al parecer, era muy popular entre las comunidades cristianas de la época. Algunos también han asociado el símbolo del pez a la cena que practicaban los primeros cristianos o a la misma cena del Señor. La segunda teoría tiene que ver con la forma en la que Jesús les dio un nombre a sus discípulos al llamarlos pescadores de hombres. La tercera está relacionada con el bautismo en agua que la iglesia primitiva practicaba por inmersión y que posiblemente creó un paralelo entre los nuevos conversos y los peces.
pero muy probablemente su popularidad entre los creyentes de los primeros siglos se dio por un famoso acróstico compuesto por las letras iniciales de 5 palabras griegas que forman la palabra pez, que en griego es ichis, palabras que describen de manera muy corta pero clara el carácter de Jesucristo, Jesús Christos Theou Soter, es decir, Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Se cree que esta mención se pudo originar en Alejandría como una protesta contra el culto a los emperadores. Quizá la historia más interesante es una muy conocida entre los cristianos de los primeros siglos. Cuando un cristiano se encontraba con un extraño en el camino, dibujaba un arco del contorno simple de un pez en la tierra. Si el extraño dibujaba el otro arco, ambos creyentes sabían que estaban en buena compañía. Otros símbolos cristianos, como la paloma y el ancla, eran populares, pero casi siempre estaban acompañados por el símbolo del pez. Después del siglo IV, el simbolismo del pez desapareció gradualmente. Aunque es cierto que el símbolo era usado por el mundo pagano, lo cual causa desaprobación por parte de muchos, los primeros cristianos lograron transformar un símbolo en sí mismo poderoso para comunicar y expresar su fe en un entorno altamente hostil. Anticristo. Solo en el cristianismo, y en menor medida en el judaísmo y en el islamismo, desempeña un papel relevante la figura de un ser humano totalmente malvado. Desde un punto de vista histórico, los orígenes del concepto se encuentran en las creencias mesiánicas y apocalípticas del judaísmo del Segundo Templo y en su influencia entre los cristianos con la fe en Jesús. Comúnmente con este término se ha hecho alusión a los herejes dentro de las propias corrientes cristianas. Así lo encontramos en las epístolas de San Juan, en las cuales es empleado para referirse a cualquiera que niega que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios que vino en carne. Algunas sectas milenaristas cristianas asocian este término a un adversario que la Biblia señala en la segunda epístola a los tesalonicenses, donde se describe la venida justo antes de la llegada de Jesucristo, de una especie de agente de maldad que algunos creen será la propia encarnación del diablo y que perseguirá a aquellos que se conviertan al cristianismo, después de lo que llaman el arrebatamiento de la Iglesia, en un periodo conocido como la Gran Tribulación, de proporciones siniestras. Y que finalmente impondrá la marca de la bestia, el 666, siguiendo el lenguaje simbólico del Apocalipsis. Al final de su dominio en la humanidad, según estas corrientes, el anticristo será derrotado por las fuerzas comandadas por Jesucristo, quienes lo lanzarán al lago de fuego. Por otra parte, hay interpretaciones que no personifican al anticristo, sino que lo identifican, basados en las palabras de Jesús en los Evangelios, con muchos que se llamarán a sí mismos Mesías y Salvadores. Para San Juan en sus cartas, cualquiera puede ser un anticristo, siempre que su actitud, aun siendo cristiano confeso, vaya en contra de Cristo, lo cual cuadra perfectamente con el significado etimológico de la palabra anticristo. Hipótesis del desvanecimiento o desmayo. La hipótesis del desvanecimiento o del desmayo es una de las muchas ideas que pretenden explicar la resurrección de Jesús, proponiendo que Jesús no murió en la cruz, sino que simplemente cayó inconsciente, se desmayó, y que más tarde revivió en la tumba en el mismo cuerpo mortal. Esta hipótesis, que tiene 200 años de antigüedad, sigue siendo objeto de debate en los círculos populares, pero la literatura académica considera incontrovertible que Jesús murió durante el proceso de crucifixión. Entre los primeros defensores de esta hipótesis se encuentra el alemán Karl Friedrich Barth, quien sugirió hacia 1780 que Jesús fingió deliberadamente su muerte, utilizando medicamentos proporcionados por el médico Lucas para aparecer como un Mesías espiritual y conseguir que Israel abandonara la idea de un Mesías político. En esta interpretación de los hechos descritos en los Evangelios, Jesús fue resucitado por José de Arimatea, con quien compartía una conexión a través de una orden secreta de los esenios. Alrededor de 1800, Cal Venturini propuso que un grupo de partidarios vestidos de blanco, que eran, con Jesús, miembros de una sociedad secreta, no esperaban que sobreviviera a la crucifixión,
pero oyeron gemidos desde el interior de la tumba, donde Jesús había recuperado la conciencia en el aire fresco y húmedo. Entonces asustaron a los guardias y lo rescataron. Un tercer teólogo racionalista, Heinrich Paulus, escribió en obras a partir de 1802 que creía que Jesús había caído en un coma temporal y que, de alguna manera, revivió sin ayuda en el sepulcro. Criticaba la hipótesis de la visión y sostenía que los discípulos debían creer que Dios había resucitado a Jesús. Friedrich Schleiermacher respaldó una forma de la hipótesis de Paulus a principios de la década de 1830. Mirza Ghulam Ahmad, fundador del movimiento musulmán Ahmadía, propuso una hipótesis en su libro de 1899, Jesús en la India, según la cual Jesús viajó a la India tras sobrevivir a la crucifixión. Argumentos de apoyo. Breve estancia de Jesús en la cruz. No era habitual que un adulto sano crucificado muriera en el tiempo descrito por los evangelios. El Evangelio de Marcos informa de que Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde, es decir, 6 horas después de la crucifixión. Pilato se sorprendió al saber que Jesús había muerto tan pronto, Marcos capítulo 15, versículo 44. Algunos afirman que el tiempo medio de sufrimiento antes de la muerte por crucifixión es de 2 a 4 días. Además, el filósofo del siglo XVI, Justus Lipsius, afirma que las víctimas de la crucifixión sobreviven hasta 9 días. La duración exacta de la crucifixión hasta que se produce la muerte dependería del tipo de crucifixión, de la cantidad de pérdida de sangre ya infligida por la flagelación y los azotes realizados de antemano, y de la salud física general del individuo ejecutado. Los estudiosos modernos también han puesto en duda la representación generalmente aceptada de Jesús clavado en una cruz, a diferencia del método más común de atar las manos y los pies de la víctima. Este escepticismo surge del hecho de que ninguno de los evangelios menciona que Jesús fuera clavado en la cruz, pero se asume que esto es lo que ocurrió, basándose en la información de las heridas en las manos de Jesús resucitado. La mención de las heridas solo se encuentra en el Evangelio de Juan. Conspiración por parte de José de Arimatea. El cuerpo de Jesús, según los relatos evangélicos, no es visto por los testigos oculares ni se informa sobre él después de su muerte. No hay constancia de que se hicieran elaborados arreglos funerarios ni de que se viera el cadáver en público. El cuerpo de Jesús es retirado de la cruz y puesto bajo la custodia de su verdugo, Poncio Pilato. Poco después, el cuerpo de Jesús es entregado por Pilato a un miembro del Consejo Judío, José de Arimatea, un hombre rico y seguidor secreto de Jesús. José de Arimatea, junto con un fariseo llamado Nicodemo, envuelven el cuerpo de Jesús en lino y lo transportan a una cámara funeraria cercana, cubierta de piedra. La ley religiosa judía, halajá, prohíbe el embalsamamiento, por lo que los judíos suelen enterrar a sus muertos lo antes posible. Los entierros judíos se realizan lo más rápidamente posible, siguiendo el principio de honrar a los muertos, Kabot Hamet. El traslado del cuerpo de Jesús por parte de las autoridades locales, a manos de un seguidor rico e influyente y la ejecución de un entierro rápido, apoyan la hipótesis del desmayo, permitiendo que un Jesús desmayado fuera retirado de la cruz, escondido rápidamente del escrutinio público y con espacio para recuperarse de su calvario en una cámara funeraria sobre el suelo en una propiedad privada. Contraargumentos. El estado de salud de Jesús. La hipótesis del desvanecimiento ha sido criticada por muchos, incluidos los expertos médicos, que basándose en el relato del Nuevo Testamento, concluyen que Jesús estaba definitivamente muerto cuando fue retirado de la cruz. Muchos otros consideran improbable que Jesús fuera capaz de inspirar fe a quienes lo vieron, después de haber sobrevivido a duras penas a una crucifixión, incluido el teólogo racionalista del siglo XIX, David Strauss, que escribió: es imposible que un ser que había salido medio muerto del sepulcro, que se arrastraba débil y enfermo y que necesitaba tratamiento médico, pudiera haber dado a los discípulos la impresión de que era un vencedor sobre la muerte y la tumba, el príncipe de la vida, una impresión que estaba en el fondo de su futuro ministerio. Argumentos médicos. Las autoridades médicas, W. D. Edwards, W. J. Geibel y F. E. Hosmer,
ofrecieron el siguiente análisis con respecto al griego del Nuevo Testamento y los datos médicos. Jesús de Nazaret fue sometido a juicios judíos y romanos, fue azotado y condenado a muerte por crucifixión. La flagelación produjo profundas laceraciones en forma de franja y una apreciable pérdida de sangre, y probablemente sentó las bases para un choque hipovolémico, como lo demuestra el hecho de que Jesús estaba demasiado debilitado para llevar el travesaño, patibulum, al Gólgota. En el lugar de la crucifixión, sus muñecas fueron clavadas al patíbulum y, después de que éste fuera levantado en el poste vertical, sus pies fueron clavados en él. El principal efecto fisiopatológico de la crucifixión era la interferencia con la respiración normal. En consecuencia, la muerte se produjo principalmente por choque hipovolémico y asfixia por agotamiento. La muerte de Jesús fue asegurada por el empuje de la lanza de un soldado en su costado. La interpretación médica moderna de las pruebas históricas indica que Jesús estaba muerto cuando lo bajaron de la cruz. El patólogo forense Frederick de Sugibe ha descrito la hipótesis del desvanecimiento como completamente infundada y contradicha por las pruebas médicas. Según Sugibe, los largos clavos que penetraron en los pies de Jesús habrían causado una hinchazón masiva y un dolor intenso a partir de la primera hora en la cruz, y durante los días siguientes se habrían hinchado e infectado masivamente más allá de cualquier capacidad de curación inmediata. Sugibe argumentó que no era posible que Jesús hubiera sobrevivido a su crucifixión y que ningún fármaco o medicamento de la época habría podido detener el dolor que Jesús había experimentado o ponerlo en un sueño profundo para fingir su muerte. Cuando Jesús murió fue al infierno. En la teología cristiana, el descenso de Cristo a los infiernos es un término que se refiere al periodo de tiempo entre la crucifixión de Jesús y su resurrección. En el descenso triunfal, Cristo trajo la salvación a las almas cautivas allí desde el principio del mundo. El descenso de Jesucristo al mundo de los muertos se menciona en el credo de los apóstoles y en el credo de Atanasio, que afirman que descendió a los infiernos, aunque ninguno de los dos menciona que liberara a los muertos. El descenso a los infiernos se menciona en el Nuevo Testamento en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 6, que afirma que la buena noticia fue anunciada a los muertos. El Catecismo de la Iglesia Católica señala que Efesios capítulo 4, versículo 9, que afirma que Cristo descendió a los infiernos, también apoya esta interpretación. Estos pasajes de la Biblia han dado lugar a diferentes interpretaciones. Según la Enciclopedia Católica, el relato aparece por primera vez de forma clara en el Evangelio de Nicodemo, en la sección denominada Hechos de Pilato, que también aparece por separado en fechas anteriores dentro de los Hechos de Pedro y Pablo. Como tema en el arte cristiano, también se conoce la anástasis, que en griego significa resurrección, considerada una creación de la cultura bizantina y que aparece por primera vez en Occidente a principios del siglo VIII. El misterio del final del libro de Marcos. El final del Evangelio de Marcos, en concreto los versículos del 9 al final del capítulo 16, constituyen un pequeño misterio. En realidad, hoy apenas cabe duda de que el evangelista Marcos no escribió nada de lo que sigue después del capítulo 16, versículo 8. Al respecto, en la nota a pie de página de la Biblia de Jerusalén podemos leer lo siguiente. El final de Marcos, versículos 9 al 20, forma parte de las Escrituras inspiradas, es considerado como canónico. Esto no significa necesariamente que haya sido redactado por Marcos. De hecho, se pone en duda su pertenencia a la redacción del segundo evangelio. En concreto, lo que sucede es que este final, largo, de Marcos, si bien se encuentra en el 99% de los manuscritos griegos, en cambio, no figura en los manuscritos griegos más antiguos que se conservan de este evangelio, que son el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. Además, en otros manuscritos aparece un final distinto. El papiro más antiguo que conserva buena parte del Evangelio de Marcos es el papiro P45, datado a comienzos del siglo III. Sin embargo, en este papiro en formato de códice, no se conserva todo el Evangelio,
pues solo contiene del capítulo 4 hasta el capítulo 12, versículo 28. Por tanto, este papiro no resuelve el problema. En otros manuscritos, aparece un final corto del Evangelio de Marcos. Así, tras el versículo 8, se concluye el Evangelio del siguiente modo. Ellas refirieron brevemente a los compañeros de Pedro lo que se les había anunciado. Luego, el mismo Jesús hizo que ellos llevaran desde oriente hasta poniente el mensaje sagrado e incorruptible de la salvación eterna. ¿Cómo se explica todo esto? Todo apunta a que el primer texto del Evangelio de Marcos que se conservó acababa con el versículo 8 del capítulo 16. Las mujeres van al sepulcro, donde no encuentran a Jesús, sino a un ángel que les dice que Jesús ha resucitado y que ordena a las mujeres que transmitan a Pedro y a los discípulos el mensaje de que verán a Jesús resucitado en Galilea. Tras esto, el Evangelio concluiría diciendo lo siguiente. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Hubo otro final del Evangelio de Marcos que se perdió. Los especialistas se dividen. Las posturas son estas. Hubo un final del Evangelio original, en el que se contaban algunas apariciones, como en Mateo y Lucas, pero ese final se perdió. Marcos no tuvo tiempo de concluir el Evangelio e interrumpió bruscamente la redacción en este punto. Marcos quiso finalizar su Evangelio precisamente de ese modo. En todo caso, lo que parece claro es que, ya desde comienzos del siglo II, se consideró poco satisfactorio un final tan brusco, por lo que para llenar la laguna, se redactó el final que conocemos, tomando datos de los otros evangelios. Este añadido debió efectuarse muy tempranamente, pues el final actual ya fue conocido desde el siglo II por Tasiano y San Ireneo, y se encuentra, como hemos dicho, en la inmensa mayoría de manuscritos. Como ya se ha dicho al principio, los versículos del 9 al final del capítulo 16 de Marcos son considerados canónicos y, por tanto, inspirados. Sin embargo, el hecho de que, muy probablemente, el evangelista Marcos concluyera su relato en el versículo 8, de un modo un tanto brusco, puede tener un hondo significado para el lector actual. En este sentido, hemos de asumir las palabras de David Rhodes, Joanna Duett y Donald Michie en su libro Marcos como relato. Con este final todo queda en el aire, sin resolver, pidiendo a gritos la esperanza de que alguien proclame la buena noticia. ¿Quién queda al final del relato para hacer eso? No es Jesús, no son los discípulos, no son las mujeres que huyeron del sepulcro, solo los lectores quedan para completar el relato. De este modo, con el final del Evangelio de Marcos en el versículo 8, son los lectores los llamados a completar el relato. Solo los lectores han permanecido fieles hasta el final y ahora tienen que elegir entre huir con las mujeres o predicar audazmente a pesar del miedo y la muerte. Al final, los lectores ideales, nos vemos interpelados a comprometernos, en ausencia de Jesús, a vivir una vida como Jesús vivió, por la fe en Dios, hasta que Jesús vuelva, a proclamar por todas partes, a los cuatro vientos, sin miedo alguno, la buena noticia del enviado de Dios y Salvador. Códigos ocultos de la Biblia. El código de la Biblia, también conocido como el código de la Torá, consiste en un supuesto código oculto en la Torá judía, el Pentateuco de la Biblia y en otros libros del Antiguo Testamento que relata acontecimientos del pasado, presente y futuro. Estos códigos son legibles, gracias a unas reglas de codificación que únicamente pueden aplicarse al texto en hebreo antiguo, utilizando programas informáticos. El libro El Código Secreto de la Biblia de Michael Drosnin popularizó dicha teoría. Algunos de los más expertos decodificadores han hecho sus propias pruebas y han encontrado la veracidad de mensajes ocultos dentro de los textos en la Biblia, frente a otros que han negado dicha posibilidad, entre los que se incluye uno de los mayores estudiosos del código, Robert J. Aumann, Premio Nobel de Economía en 2005. El método por el cual se extraen los mensajes significativos es la secuencia de letras equidistantes, ELS. Para obtener una ELS de un texto, se escoge un punto de partida, cualquier letra, y una distancia, un número,
preferentemente negativo. Entonces, comenzando en el punto de partida, se seleccionan letras del texto equidistantes separadas por el número que se haya elegido para la distancia. Por ejemplo, en la oración, entre cojos osados, las letras en negrita leídas de izquierda a derecha, separadas por una distancia de 4 letras, forman la palabra ecos. Los espacios y los signos de puntuación se deben ignorar. A menudo varias secuencias relacionadas con el mismo tema pueden aparecer simultáneamente en una serie de letras. Esto se debe a que se coloca el texto en una matriz regular con el mismo número de letras en cada línea, extrayendo después un rectángulo. En el ejemplo, se muestra parte del Génesis capítulo 26, versículos 5 al 10, con 21 letras por línea. Se muestran secuencias para Biblia y código. Normalmente solo haría falta mostrar un rectángulo más pequeño, como el que aparece dibujado en la figura. En ese caso habría letras que faltarían, pero es esencial que el número de letras que falten sea el mismo para cada par de líneas adyacentes. Si no, no se cumpliría la secuencia. Hay miles de combinaciones posibles. Aunque se haya mostrado un ejemplo en inglés, para hacer una búsqueda de forma correcta, habría que usar el texto bíblico en hebreo. Por motivos religiosos, la mayor parte de los defensores judíos del código usan solo la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Además, ya que las traducciones a cualquier otro idioma, de las cuales hay cientos de versiones para escoger, no son el texto original de la Biblia, esto requeriría que se creyera en el creacionismo de los idiomas, por la influencia de una entidad omnisciente o gracias a una cuidadosa construcción. De modo que secuencias tan complejas como las encontradas en la Torá hebrea estuvieran presentes también en cada traducción. Otra alternativa consistiría en admitir que las secuencias halladas por los estudiosos del código no sean tan complejas o tan difíciles de encontrar como se dice. OVNIs en pinturas religiosas. Es indudable e indiscutible la presencia de objetos similares a los ovnis de hoy, que aparecen en pinturas sobre lienzos, retablos y murales con representaciones de temas bíblicos y religiosos realizados durante la Edad Media y el Renacimiento, donde gran parte del movimiento artístico, de donde provienen casi todas estas imágenes, estaba influenciado por la Iglesia cristiana. Tanto los escépticos como los detractores de estos hechos, así como los creyentes dogmáticos niegan que sean representaciones de ovnis, pero no dan ninguna explicación lógica que valide la presencia de estos objetos en las pinturas. Entiéndase por ovni objeto volador no identificado, lo cual es exactamente lo que se encuentra representado en dichas obras. Algunas de estas imágenes son claras y obvias, otras no tanto, que sí se podrían prestar a confusión. Por ejemplo, el Bautismo de Cristo, obra pintada por el artista flamenco Art de Helder en 1710, en donde aparece un disco volador, similar a un ovni que está enviando rayos de luz sobre Jesús y Juan el Bautista. Los discos en los cielos emitiendo rayos cósmicos no son inusuales en las pinturas representativas de eventos religiosos de la época. Pero esta obra está pintada al anochecer, lo que difiere de los pintores de su generación que siempre representaban esta escena a plena luz del día junto al río Jordán. En la parte inferior del objeto o disco volador se encuentra la imagen de una paloma, que es la representación del Espíritu Santo dentro de la doctrina cristiana, y se puede observar que el objeto se encuentra emitiendo 4 rayos hacia abajo, en dirección a las figuras de Juan el Bautista y de Jesús. ¿Acaso al igual que las narraciones de Daniel y Ezequiel, Dios bajó en una especie de nave voladora u ovni? ¿Fue acaso una nave espacial de donde salió esa voz, al estilo de los parlantes de hoy? Debemos tomar en consideración que tanto Enoc, Elías, Moisés y Jesús desaparecieron, bien en el desierto o en una montaña por un periodo de 40 días, y regresaron diciendo que habían estado en la presencia de Dios, Yahvé, y con un conocimiento y poderes que no poseían antes de su partida. En el caso de Jesús, cuando regresó del desierto no solo comenzó su ministerio público, sino que expresaba que su Padre estaba en el cielo y que su reino no era de este mundo. ¿Qué quería decir Jesús con estas afirmaciones? ¿Qué quiso representar realmente el artista en su cuadro del Bautismo de Cristo? ¿Por qué en tantas pinturas de la época
representan imágenes religiosas de gran importancia, acompañadas de ovnis. Otras pinturas son la Madonna con San Giovannino del artista Domenico Ghirlandaio, donde se puede observar a un hombre con su perro mirando al cielo a una especie de plato volador emitiendo rayos de luz. La Anunciación con San Emidius, esta obra de Carlo Crivelli, se encuentra exhibida en la Galería Nacional de Londres. En ella se observa un disco volador o especie de ovni que está lanzando un rayo de luz sobre la corona de María. En la parte inferior de la obra se encuentran las palabras Libertas y Eclesiástica. ¿Es que acaso el autor quiso interpretar que no había libertad para expresar la verdad? ¿Qué conocimientos tenían ellos que nos han sido ocultados durante siglos? En el siguiente cuadro se muestra una pintura al fresco titulada La Crucifixión, realizada en 1350 y que se encuentra ubicada sobre el altar del monasterio de Dekani, en Kosovo, Yugoslavia. En ella se puede apreciar dos objetos que se pueden ver en la parte superior izquierda y derecha del fresco en forma de naves voladoras, donde se aprecian en su interior unos personajes que parecieran estar piloteando dichos objetos voladores. Y bueno, esas fueron las fumadas de esta temporada. Como siempre, si te gusta mi contenido y quieres apoyarme a crecer, dale like al video, suscríbete activando la campanita, compártelo con los que más quieres y comenta tu opinión abajo en la caja de comentarios. También, si gustas puedes unirte a los miembros del canal y seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós.